por más de 32 años, diciendo justamente aquello que el poder no quería escuchar. Este no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. Exa FM 92.5 y 89.7 y Democracia 920 AM. Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 8:16. Son las 8:16 de la mañana. Me llegó este libro del sabio ignorado de Francisco Febres Cordero, El pájaro. Le quiero comentar a Francisco que lo había comprado 2 días antes, así es que me queda esto que voy a regalar a una nieta. Jacinto Gijón y Camaño, además de millonario y aristócrata como el pájaro, historiador como el pájaro, arqueólogo como el pájaro, lingüista como el pájaro, sociólogo como el pájaro, politólogo como el pájaro, escritor político como el pájaro y el primer alcalde de Quito elegido por votación popular. Ahí no pudo alcanzar a su medio pariente, por lo menos en aristocracia quiteña no. De veras, señoras y señores, bien que se haya preocupado Francisco Febres Cordero de hacer un libro sobre este gran ecuatoriano. Entiendo que Jacinto Gijón ha sido subestimado en el seguimiento de su contribución patriótica, de su contribución histórica. Y bueno, Francisco ha desempolvado archivos, le dieron estos archivos pistas sobre el carácter, el intelecto y los hechos que marcaron el destino de este erudito, como escribe el pájaro. Logra darle voz y vida al respetable sabio ignorado don Jacinto Gijón y Camaño. Así es que le felicitamos por esta nueva contribución y está deliciosísimo este libro. Usted no lo puede perder. Le compré, incluso está baratito. ¿Verdad, Francisco? Bueno, muchas gracias por el envío, muchas gracias. Yo creo que no debe faltar en ninguna biblioteca, y no solamente de adorno. Vale la pena que nuestros hijos y nuestros nietos, en mi caso, lean la vida, la contribución y el aporte de este gran intelectual, bien lo pone, ¿no? Con todas estas menciones, millonario. Cuando mi Santa Madre vino, delegada por la familia Pinto, a ubicarse en una de las fábricas aquí en la ciudad de Quito, es la primera vez que yo conocí a la ciudad en un quinquenio seguido. Muy niño. Y entonces se le veía ingresar a la calle de la avenida Colón con 10 de agosto. A Jacinto Gijón y Camaño le estoy recordando porque de alguna manera sí le conociste tú, Fernando. No, yo soy posterior, pero claro, sí por referencias bibliográficas. Claro, pero deben haber sido conocidos, hasta adversarios intelectuales, seguramente políticos, con tu tío. Con mi abuelo. Con tu abuelo, con tu abuelo. Sí, cómo no, claro. Porque eran dos vertientes distintos, el uno conservador y mi abuelo incluso fundador del Partido Socialista. Sí. Pero yo me imagino que tienen que haber tenido una relación cordial porque si bien también se vivía en esas épocas la política de manera apasionada, yo creo que los dos seguramente tenían
respeto por la cuestión intelectual. Sí, calidad intelectual que exhibían. Erritos, ¿no? Los dos. Sí, claro, cómo no. Fantástico, ¿no? Bueno, y quisiera que tengas la gentileza, Fernando, tú que tienes un compromiso con el fútbol ecuatoriano por tus relatos, tu investigación, tu seguimiento y tu pasión por las canchas de fútbol. Igualmente tú eres un erudito del fútbol de alguna manera, desde el lado que te corresponde. Estimamos que hay deudas, hay problemas económicos terribles en casi todos los equipos desde el signo amateur hasta el signo profesional. Dicen que deben muchísimo dinero, especialmente los equipos partiendo de que me llamó la atención, la Garra del Oso. La Garra del Oso es un equipo, ¿no? La Liga de Loja. De la Liga de Loja. Sí. Buena nota. Entonces, la Liga de Loja podría perder la categoría, creo que el día de hoy, si no cancela una deuda con Pedro Larrea, o esto ya fue. No, todavía se mantiene exactamente. Entonces, este día podría estar perdiendo su categoría, si no llega por lo menos a un acuerdo de pago con este jugador. Y así hay Liga de Loja. Aquí hay una descripción que hace el queridísimo Nicolás Vega, gerente de la Asociación de Fútbol No Amateur, la famosa ABNA de Pichincha, de Quito. Ha tomado con tristeza, con mucha preocupación, el descenso del Deportivo Quito. Cuéntanos del Quito. ¿Qué es lo que pasó, Fernando? Bueno, yo lo que te diría, Gonzalo, es que estos últimos 15 días el fútbol ecuatoriano ha vivido una vorágine que muestra el nivel de la crisis en la que estamos viviendo como nunca antes había ocurrido. Yo ubico más o menos 4 o 5 áreas. Por ejemplo, en el nivel futbolístico, la selección ecuatoriana en sus 2 últimos partidos los perdió, el uno con Brasil acá y el otro en Perú con la selección peruana. Los equipos ecuatorianos que clasificaron a la Sudamericana no lograron pasar prácticamente ni la primera fase, lo cual nos muestra tanto la selección como los clubes que nuestro ámbito ya no es internacional, sino básicamente local. Entonces ahí tienes una manifestación del fútbol como deporte que está muy mal. En segundo lugar, lo que tú mismo estás preguntándome ahora, lo que hemos vivido en estos 15 días es, por ejemplo, al Deportivo Cuenca les restaron un punto justamente por no presentar los roles. Al Deportivo le quitaron. ¿Y pueden hacer eso? Sí, eso está dentro de las normas de la Ecuafútbol. El caso del Deportivo Quito, no solo que les restaron les restaron puntos, sino que descendió de categoría y con las posibilidades muy ciertas incluso de que pueda desaparecer. Y ahora justamente lo de la Liga de Loja, la Garra del Oso que veíamos hace un rato. Entonces aquí lo que se ve claramente es que la crisis de los modelos de gestión del fútbol, la crisis económica es muy fuerte. Pero también uno tendría que ver los temas penales, desgraciadamente, dentro del fútbol. Ha habido una denuncia por parte del Consejo de Participación Ciudadana de trata de personas vinculadas al fútbol. ¿En qué consiste este delito? Básicamente, como el fútbol se va internacionalizando... ¿Es un delito penalizado? Sin duda. Como el fútbol se va internacionalizando en categorías cada vez menores, lo que ocurre es que por acción de padres, por acción de clubes, por acción de empresarios deportivos, para vender a los muchachos de 17, 18 años bajan las edades. Y entonces eso les permite insertarse en el medio internacional con precios relativamente interesantes. En este último tiempo han habido 3, 4 futbolistas de 17, 18 años que se les han vendido $600, $700,000. Entonces aquí tenemos un ámbito penal muy fuerte. Pero no solo eso, hace 6, 7 días nada más ni nada menos que el tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el contador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se entregaron a la Fiscalía por problemas del manejo interno
que la Fiscalía está haciendo su propia investigación. Entonces, está también en el ámbito penal. Y en estos últimos días, la semana pasada también, hubo un problema laboral muy fuerte con el paro que se produjo y que, bueno, finalmente no llegó a las últimas consecuencias, el paro de los árbitros y el paro de los futbolistas. Como puedes darte cuenta, son cuestiones penales, son cuestiones laborales, crisis económica, crisis futbolística, etcétera, que muestra que el fútbol ecuatoriano hoy día se encuentra en el nivel más pobre de lo que hemos tenido a lo largo de prácticamente toda su historia. Y desde hace más de 2 años se viene también escuchando la alarmante crisis económica que están enfrentando los clubes de fútbol. Y ni la Federación Ecuatoriana, que tiene obligación de velar por el bienestar de sus afiliados, de acuerdo con un artículo que señalan aquí, con su respectivo literal. No hay estamento que pueda solidarizarse económicamente con la grave crisis de cada equipo. ¿De dónde? Dicen aquí que creen fervientemente que el copartícipe de este desastre es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por tanto desatino de sus dirigentes en el manejo de los estatutos, de los reglamentos. Por ejemplo, se permite que los clubes que tienen competiciones internacionales o jugadores cedidos a la selección puedan postergar los partidos hasta la fecha que sus dirigentes así lo deseen. Por el contrario, en el reglamento del Comité Ejecutivo de Fútbol Profesional, otro artículo dice que los clubes podrán inscribir para el campeonato hasta 45 jugadores, incluidos los jugadores extranjeros. ¿Por qué razón permiten que los clubes vivan postergando sus encuentros? En sus listas de jugadores hay hasta para poder armar 3 equipos con sus respectivos suplentes y no se dan cuenta de que por esta barbaridad están permitiendo que las nóminas mensuales sean francamente impagables. Entonces, ¿qué tipo de dirigentes mueven a los clubes en este momento, no? Yo te diría 2 cosas. Una primera, estuve revisando información del diario El Comercio, que generalmente todos los años hace un balance de los presupuestos de los clubes. Y lo interesante es que este año, en relación al año pasado, el presupuesto de todos los clubes se incrementa en un 16%. Mientras la economía está decreciendo, la economía nacional está decreciendo a 1.7% según las cifras oficiales. ¿Cómo puede ser que un sector como el del fútbol, que es un sector de la economía, tenga un crecimiento tan alto de esta magnitud frente a lo que está ocurriendo con la economía nacional? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que los sponsors ya no dan los mismos recursos que tenían, que el canal de fútbol, que era básicamente una cadena del sector público, porque ahí estaban los canales incautados, ya no tenga la capacidad de financiar esto, que las taquillas se caigan, etcétera, etcétera. Aquí lo que se ve claramente es la irresponsabilidad de los dirigentes. Y la segunda parte de lo que planteas, Gonzalo, es el caso de la federación. Aquí yo creo que hay también dos elementos muy claros. El uno es que la federación, que debería ser el órgano regulador del fútbol ecuatoriano, no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque todos los años se hacen los congresos respectivos donde se aprueban las políticas y estas políticas no son llevadas a la práctica. Por ejemplo, esta cuestión de la entrega de los roles de pagos se cumplen a medias. En unos clubes se negocia de una manera, en otros clubes se negocia de otro, o en su defecto se los obliga a los futbolistas a que firmen los roles como si hubieran recibido sin haber recibido. Entonces ahí hay un problema de regulación. Y en segundo lugar, yo creo que es el clientelismo que existe al interior de la federación. Esta es una lacra. ¿En qué consiste el clientelismo? Es el pago de favores por apoyos a las decisiones de elecciones, etcétera, etcétera. De tal manera que prácticamente toda la dirigencia del fútbol ecuatoriano, como una organización media mafiosa, ¿no? Sí, sin duda. O sea, por eso es lo que... si hay esas pagas
extra fútbol, con canonjías, con repartos. Debe ser así, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por eso es lo que tenemos alguna gente presa, y por eso es lo que tenemos estas dos personas que se han entregado, nada más y nada menos que el tesorero y el contador, es decir, la instancia máxima del manejo económico de una institución. Y eso se ve claramente, y este rato la Federación está viviendo también una crisis multidimensional, pero impresionante. El señor miembro del Consejo de Participación Ciudadana se llama Javier Burbano. ¿Qué es lo que él ha llegado a su conocimiento? Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana esperamos otras cosas más significativas, pero sí tiene injerencia a nombre de la ciudadanía en cualquier tema de este carácter, que tenga la connotación de ser un patrimonio ciudadano. Y el fútbol es un patrimonio ciudadano que desde hace algún tiempo, ya dilatado el tiempo, me va a estar escuchando el que tiene en su casa piscina y está pasando lindo. Prácticamente ellos son los culpables. ¿Por qué no hay, o la cara se les cae de vergüenza, por qué no hay un estamento ciudadano, aparte de este señor Javier Burbano, que reclame? Los mismos clubs, deben haber clubs virtuosos. No creo que todos estén enredados en estas prácticas. Sí, yo creo que deberían haber otras institucionalidades, otras personas, la misma estructura del fútbol, la que plantea este tipo de denuncias. Ahora, este señor Burbano yo creo que le ha hecho un bien a la sociedad ecuatoriana y al fútbol ecuatoriano, porque el tema de trata no es de fútbol, es un tema penal. Es un tema penal. Y están involucrando aquí familias enteras, a muchachos jóvenes que pues apuestan todo por el fútbol y todo por irse fuera del país, que ese es el tema de zonas como de Esmeraldas, del Chota, etcétera, donde están saliendo los grandes futbolistas ecuatorianos. Y entonces, a mí me parece que lo que ha hecho este señor es muy bueno, presentar la denuncia ante la Fiscalía para que se investigue, porque incluso aquí está el registro civil también involucrado, no en términos penales, pero está involucrado en términos de que el registro civil es el que tiene que extender los certificados de nacionalidad, edad, etcétera, etcétera. Tan es así que se estableció un convenio que nadie lo conoce, por lo menos yo no lo conozco, un convenio entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el Registro Civil para empezar a hacer estas investigaciones. Yo recuerdo incluso la propia Asamblea Nacional pidió una información respecto de cómo estaba constituido ese convenio y yo no lo conozco. Y creo que la Asamblea también en eso se involucró, pero tampoco ha tenido una respuesta inmediata respecto de eso. Claro. ¿Y qué crees tú, arquitecto Fernando Carrión, distinguidísimo maestro universitario, referente para nuestros jóvenes y para nuestros dirigentes? ¿Qué debe hacer la Fiscalía? ¿Cómo debe enterarse e investigar a fondo, digamos, lo de la trata de personas, por ejemplo, que es el delito que estamos destacando, el más vergonzoso o vergonzante que está manejando la Fiscalía General? Primero, el fiscal o la fiscal que haya tomado este caso debería asesorarse, ahí es la parte labrada, asesorarse de un ente desinteresado o de personalidades que conocen de este tema, o sus abogados, porque debe tener, pues, no buenos abogados la Fiscalía, que les guste o hayan hecho un seguimiento más o menos importante de la suerte del fútbol en nuestro país. A ver, Gonzalo, cuando uno se pone a ver lo que ha pasado en el fútbol ecuatoriano en el tiempo reciente, me refiero básicamente a este siglo, es decir, estos 15 y un poco más de años, uno encuentra una cantidad de cuestiones penales. Por ejemplo, lavado de activos. ¿Cómo? Esa es la denuncia, por ejemplo, sí,
del que se entregó. Exactamente. Sí. Tenemos lavado de ¿Qué activos. es lo que él denunció? Porque dice, denunció, les dan una pena, le sentencian, pero también le premian. Y esto es una práctica usada en todo el ámbito de delitos en el mundo. Y los estados, la organicidad social de cualquier país, si tiene consideraciones para poder premiar el hecho de que hayan personas que, habiendo estado adentro, denuncien, grafiquen a los investigadores lo que ha estado ocurriendo. Y por eso, digamos como un premio, disminuyan sus penalidades o el tamaño de sus sentencias. Claro. ¿Y qué ha dicho? Pero nadie sabe. ¿Qué es lo que ha dicho el caballero? ¿Cómo es era pana del señor presidente de la Federación? Bueno, a eso es lo que iba. Otro de los delitos que ha estado alrededor de esto, tú recordarás, era el coyoterismo. Y a una de esas personas le sancionaron penalmente, que es la misma persona casualmente que ahora le vuelven a sancionar penalmente por 1 año. Es decir, la estructura se mantiene ahí. Entonces tú tienes coyoterismo, tienes trata de personas y tienes lavado de activos en una institución, en la máxima institución del fútbol. Hay 3 dirigentes, desgraciadamente, del Deportivo Quito que están presos. 3 presidentes del Deportivo Quito están presos. Por este tipo de prácticas. Por estas y por otras que han operado en su vida privada, personal, comercial, etcétera. Pero hay 3 que están presos. Algo está pasando. Entonces, yo creo que el tema del fútbol es un tema complicado donde se han cruzado temas que está viviendo toda la sociedad ecuatoriana. El próximo 26 de septiembre vamos a tener la audiencia pública donde se definirá ya explícitamente las penas que le corresponden a las personas que han estado siendo investigadas por la Fiscalía. En eso está el fútbol ecuatoriano hoy día, Gonzalo. Ajá. La organización que se llama ABNA y que ha dominado, digamos, el ambiente por lo menos del fútbol serrano, ¿en qué se ha quedado corta? ¿Por qué ha dejado que las mafias se extiendan? Porque estamos hablando de mafias del fútbol instaladas ya desde hace un montón de tiempo en Ecuador. ¿Por qué mafias? Porque han funcionado como cualquier otra mafia. ¿Cuáles son las prácticas de la mafia? Tú que eres un académico y un erudito en este tema, mi querido Fernando, compara lo que, especialmente en homenaje a los chicos que nos están oyendo, ciudadanos entre los 15 y 25 años, que no queremos pues, que caigan en esos nidos de lo que fue una película. No queremos, definitivamente. Nuestros chicos, en mi caso, tengo un par de nietos que les encanta el fútbol, lo practican, están inscritos en una academia que funciona junto al aeropuerto nuevo, etcétera, etcétera, y hacen un esfuerzo impresionante de recorrer desde bien al norte, donde es de su colegio, van a semejante lejura, por estar con el fútbol, les encanta el fútbol. Estos chicos necesitan de orientación. Te ruego, les expliques por qué pensamos que hay una gestión mafiosa que está dirigiendo desde hace tiempos el fútbol ecuatoriano. Y cuando hablamos de fútbol hablamos de jóvenes, porque la práctica del fútbol es una práctica que va, pongámosle, para ser más fácil, de los 20 a los 32, 33 años. Así es. Gente joven. Y además es gente que tiene mucha expectativa de que a partir del fútbol pueda salir de la condición de pobreza en la que vive no solo esa persona, sino toda su familia y toda su comunidad. Eso ocurre, por ejemplo, con las poblaciones negras de nuestro país. El caso de Ulises de la Cruz, que es un tipo maravilloso, ahora bueno, es asambleísta, pero él está haciendo un programa, un proyecto en Carpuela, si no me equivoco, sí. Con escuelas para la promoción del deporte, del fútbol, de la formación. Eso es lo que quisiéramos ver de los futbolistas y de la estructura institucional del fútbol. Ahora, ¿qué es lo que pasa con AFNA también? El anterior gerente ya fue renunciado
hablemos así, claro. Por algunos problemas que hubo con un vehículo y con otras cosas más que habían de por medio. Que es parte de toda la estructura esta de la federación. ¿Qué vehículo vendió? No, aparentemente recibió de la Federación Ecuatoriana de Fútbol un vehículo para uso de AFNA, que en realidad fue dedicado en términos personales prácticamente. Iba a ver a la novia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con AFNA, Gonzalo? Una es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene una membresía tan diversa que le hace ser anacrónica. Por ejemplo, están los clubes de primera categoría A, de primera categoría B, el fútbol amateur, y están las asociaciones provinciales. Y cada asociación tiene votos distintos. Guayas y Pichincha tienen más votos que los otros. Entonces, la base, la asamblea de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es terrible. Yo creo que ahí lo que tiene que haber es una asociación de los clubes de fútbol y punto. Llámese liga, llámese asociación, el nombre que sea. Pero los socios de la federación tienen que ser exclusivamente el fútbol profesional. Una segunda con AFNA, y esto ya tiene que ver con el fútbol de Quito en particular. Yeah. Yo sostengo que la liga, mi equipo de fútbol, está viviendo una orfandad este rato porque el Deportivo Quito se cae, el Aucas no termina de consolidarse y da la impresión que este año hasta puede descender. Con lo cual, en el fútbol de Quito quedan 4 o 5 equipos, pero con tradición no existen. Quizás el Nacional, pero el Nacional también ha sufrido un fuerte golpe por el hecho de que antiguamente se financiaba con los aportes que los miembros de las Fuerzas Armadas le entregaban. ¿Qué hizo este gobierno? Lo que ocurrió es que este gobierno eliminó todas las formas de gremialismo, llamémoslo así, o de, por ejemplo, los colegios profesionales hoy día están también en una crisis muy fuerte y eso le cayó al Deportivo Nacional. Entonces, todo el financiamiento que tenía a partir de las Fuerzas Armadas y esa cosa de definición de un equipo de las Fuerzas Armadas empieza a diluirse. Su identidad empieza a perderse. Su fútbol también entra en problemas. Está también con problemas económicos fuertes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay una gran rivalidad en Quito, como ocurre en Guayaquil. Por ejemplo, Barcelona y Emelec sí tienen una gran rivalidad que hace que la hinchada llegue a los estadios. Así es. En el caso de los equipos de Guayaquil tienen apoyos económicos importantes. También casi no pagan impuestos comparativamente con lo que pagan los clubes en Quito. Y entonces yo creo que aquí también estamos viviendo una crisis del fútbol quiteño dentro de la crisis del fútbol nacional. Y esto está conduciendo justamente a que... doble crisis prácticamente. Exactamente. Y Gonzalo, y esto se expresa también en la política. Esto quería también. ¿Qué referencia tiene esta crisis o qué relación tiene esta crisis con la política? Porque se entregó la federación a este gobierno, porque se entregó. Y ahora es compensado porque el gobierno maneja la justicia y todo lo demás. Eso ven los chicos, eso ven los ciudadanos. Y entonces llegan a conclusiones durísimas. ¿Qué explicación le debe el presidente de la República al fútbol? A ver, yo lo que diría... Al futuro del fútbol. Sí, yo lo que diría, por ejemplo, en el caso del fútbol quiteño, es que ya una representación nacional del fútbol quiteño se ha evaporado, por decirlo de alguna manera, se ha hecho líquida. Pero eso mismo estamos viendo en la política. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, presidente y vicepresidente no son quiteños. Cuando antes se estilaba que el uno sea de la costa, el otro de la sierra, el uno de Guayaquil, el otro de Quito. Pues ninguno de los dos. Los dos provienen de la misma región. Cuando vemos que las máximas autoridades de la Asamblea Nacional, ninguna proviene de Quito. Ninguna proviene de Quito. Vemos la composición del gabinete y hay excepciones. Hay excepciones. Se habla también de que hay una confrontación dentro de Alianza País de los intelectuales de izquierda que estarían en ciertos ministerios frente a los pragmáticos que vienen de Guayaquil y ellos estarían ganando. Entonces, lo que está pasando en el fútbol no me parece que es un caso excepcional. Me parece que eso está pasando en la cultura, me parece que eso está pasando en la política, me parece que eso está pasando en todos los ámbitos. Y creo que en ese sentido
Quito está viviendo un vaciamiento de liderazgo, un vaciamiento de sociedad que no termina por expresarse, ni siquiera en la futura campaña electoral que ya estamos viviendo, con representantes de Quito. A mí me llama poderosamente la atención, ¿Qué pasa en Quito? Y el fútbol es el que nos está poniendo... ¿Y cuál es una primera respuesta que te dieras? ¿Qué pasa en Quito? Esta es la gran pregunta. Sí, yo creo... Atención, Fernando Carrión. Yo creo que eso hay que trabajarlo un poquito más para entenderlo, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la representación de lo nacional en lo local que ocurrió, por ejemplo, en la administración municipal pasada. Porque lo que ha ocurrido en América Latina con la elección popular de alcaldes es que las sociedades locales elegían sus propias autoridades que eran representativas de esas sociedades locales. ¿Qué es lo que ocurre en el Ecuador? Tenemos elección popular de alcaldes, pero tenemos un partido nacional, creo que es el único caso, por lo menos desde el retorno a la democracia, que tenemos un partido nacional que no tiene un enfoque territorial, sino que tiene una visión desde lo nacional que se generaliza en el territorio, en los territorios. Y eso creo que ha hecho mella, ha hecho su presencia, su efecto, en el caso de la ciudad de Quito, que antes era la ciudad política por excelencia. Así es. Y ahora no lo es. Y cuando digo política, también me estoy refiriendo al caso del fútbol. El caso del fútbol también es evidente. Es una especie de pérdida de liderazgo que, partiendo del fútbol, aunque usted no lo crea, se ha introducido también en el ámbito de organización social, de preferencias electorales, de liderazgo político, en todas esas facetas que hacen que un conglomerado humano, que una ciudad, que una urbe de las características de Quito y la quiteñidad, este momento sea un asunto que nadie quiere ni siquiera ocuparse porque... Las fiestas de Quito, Gonzalo. Las fiestas de Quito. ¿Cómo se han venido abajo? ¿Cómo se han venido abajo? Ahora se festejan las fiestas de Quito en un barrio, en una zona de la ciudad, pero ya no hay el Viva Quito, sino es un poco la música que viene de afuera. Ya no es los tríos que teníamos cantando los pasillos, ya no es... Los pasacalles, los pasos quiteños. Entonces, claro, ahora viene desde afuera, se instala en el sur, se instala en el norte, hay un discurso norte-sur que se va planteando, y todo eso creo que va mermando el sentido de la quiteñidad. Es que el liderazgo o el nacimiento de líderes políticos partían incluso del fútbol. Sin duda, sin duda. En Quito y en Guayaquil, en la misma cuenca, las cosas se daban de esa manera. Gijón y Camaño. Gijón y Camaño, exactamente. él fue Lo que pasa es que en esa época... No habían todavía estos clubes. Claro, y eran torneos locales, básicamente. Y en esa época era el crack, el gimnástico. ¿Cuándo se organizaron los cuadros o los equipos capitalinos alrededor de AFNA, que nos va a dar un diagnóstico de lo que ocurre con AFNA y con los equipos de Pichinchi, de Quito, fundamentalmente Nicolás Vega, el presidente de la institución? Este momento lo hemos localizado. Pero dame tú una premisa para que Nicolás le dé seguimiento. A ver, yo no conozco mucho eso porque... habría que meterse en la parte histórica. Pero AFNA también ha perdido ese nivel de otrora, ¿no? Pero es por el peso de lo nacional. El caso de AFNA, a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es hasta el nombre. Es la Asociación de Fútbol No Amateur. Se define por lo que no es. No amateur. ¿Por qué no plantear la Asociación de Fútbol Profesional directamente? Claro. Lo que pasa es que en esa época se estaba justamente en la transición del fútbol amateur al fútbol profesional. Y ahí hubo un grupo de gente fantástica, como Germán Dávila, el ingeniero era Germán Dávila. Ingeniero, ¿no? El que fue alcalde de Quito también, Jaime del Castillo, Guerrero, en fin, una serie de quiteños, que además algunos ni siquiera eran quiteños, pero que vivían la quiteñidad y que eso se expresó en el fútbol. Hoy día yo no veo eso. Yo no veo esta cosa de la quiteñidad expresándose en el caso de AFNA, por ejemplo.
que sí veo de alguna manera en el caso de Guayaquil, pero también la Asociación de Fútbol del Guayas está teniendo problemas similares que yo creo que eso obedece más bien a la constitución ya nacional del fútbol a través de la federación, y me parece que esos son los últimos 20 años. Acciones pecaminosas y crisis financiera. ¿Qué ha ocurrido con estos dos elementos que está acabando con el fútbol profesional en nuestro país y especialmente en la capital de la República? El fútbol repartía inclusive liderazgo político. El fútbol era el hacedor de cabildo. A la prefectura incluso llegaban gente que dirigía el balompié local. Nicolás, muy buenos días, o Nicolásito, como lo suelo tratar. Muy bienvenido a la cadena de Democracia. Quiero molestarle esta mañana con una valoración, un diagnóstico de lo que usted juzga está ocurriendo con un débil fútbol en la ciudad de Quito, que lamentablemente ha incidido en que Quito se convierta de capital de la República en una ciudad fría, incipiente, sin líderes, alzada de hombros ante todas las manifestaciones otrora significativas, ejemplares de la capital de la República hacia el resto del país. Tenga la gentileza, Nicolás, muy buenos días. Gonzalo, muy buenos días, un placer saludarle. Bueno, yo pienso que hay que hacer un análisis un poco más profundo. Nicolásito, estamos con Fernando Carrión, que tiene la bondad de analizar, por pedido de la emisora, este asomo de crisis en el fútbol ecuatoriano. Mil perdones. Sí, un saludo a señor Carrión, con quien también lo conozco desde Flaxo, desde Gamavisión. Decía que es muy importante hacer tal vez un análisis más profundo. Yo tengo la suerte de, desde muy niño, haber estado muy cerca de la quiteñidad del fútbol, ya que mi padre era Jaime Vega, el payaso Vega. Y efectivamente yo creo que hay cosas que han influido para que el fútbol también tenga un cambio radical. Yo creo que la globalización, la tecnología, han hecho que el fútbol se vuelva universal. Creo que la salida de muchos jugadores locales a jugar al extranjero, etcétera, fueron cambiando en el camino las reglas del juego. Y aquellos dirigentes que no supieron tomar las cosas con la responsabilidad y con la visión de lo que podía pasar a futuro, han llevado a que se desemboque en esta gran crisis económica de una gran cantidad de equipos en el fútbol ecuatoriano, que no es en el fútbol de Pichincha. También yo estoy de acuerdo en que influye el hecho de que las ciudades vayan perdiendo esa identidad. Yo me acuerdo siempre, desde muy niño, era un orgullo decirse que uno era quiteño, era un orgullo mostrar a los turistas nuestro casco histórico, y no sabíamos incluso cuándo se construyeron las iglesias, uh-huh. qué estilo tenían, etcétera. Había cosas que unían a todos los quiteños, como la realización de sus fiestas, que efectivamente, si bien estaban alrededor de la feria taurina, que agrupaba en el tema económico cosas importantes. Estos destruyeron todo. Había muchísimas cosas adicionales en los mismos barrios, que los barrios se organizaban, hacían cada quien su fiesta, habían temas culturales alrededor. Y yo pienso que de alguna manera todos debemos reconstruir esa identidad. La ciudad de Quito es una ciudad metropolitana que acoge a gente de todo el país, pero también era una característica de Quito el hecho de que la gente que llegaba de provincias, los chagras, como le llamábamos cariñosamente, Gracias. se juntaban al quehacer de la ciudad y rápidamente se integraban en ese gran cariño a Quito, ¿no? Así es. En el tema del fútbol, yo creo que
tenemos que analizar, por ejemplo, yo estoy en ABNA 1 año y medio. Cuando yo llegué a ABNA, encontré una ABNA dividida por intereses distintos, que es lógico que tengan los clubes, pero que básicamente pasaba por un tema de cómo ABNA volvía a ser esa asociación ejemplo en todo el país. Creo que lo hemos logrado. Hoy tenemos una ABNA unida, hoy tenemos una ABNA que piensa en el bien común, en el beneficio del fútbol. El año pasado para la ABNA fue un año espectacular. Llegamos a la final en primera categoría con Liga, desgraciadamente no logró coronarse campeón. Y después de eso ganamos la categoría de reserva, sub-18, 16, 14, 12, es decir, prácticamente todo. Y subimos a un equipo de la segunda categoría, que era Clan Juvenil, a jugar en primera categoría, Serie B. Este año los resultados deportivos no nos han acompañado y la primera etapa no fue buena para Pichincha. Sin embargo, estamos viendo que en esta segunda etapa las cosas van mejorando. Pero habría que rescatar, por ejemplo, lo hecho por Independiente del Valle, un equipo joven con una administración distinta, mucho más empresarial, y que en muy poco tiempo le llegó a disputar una final de Copa Libertadores. Entonces, no todo es malo. Creo que el fútbol sí necesita cambios, sobre todo en su estructura. Necesita revisarse el estatuto y los reglamentos de tal forma que tengamos mucho más control para que no sucedan cosas como las que estamos viendo, ¿no? Para que te escuche el alto dirigente de ABNA, Nicolás Vega. Fernando, desde tu contextura académica y sociológica, ¿a qué atribuyes esta caída y pérdida de identidad no solamente deportiva, sino en todos los órdenes de la ciudadanía capitalina, su entusiasmo, su entrega a la bandera quiteña, a las cosas que antes se hacían con una facilidad y un poder de convocatoria que nos manejábamos todos al unísono prácticamente? ¿No crees que ha habido una incidencia de carácter político que ha polarizado al país y ha polarizado a esta urbe entre correístas y no correístas, entre aliancistas y no aliancistas? Y ahí se complicó la cosa, con todo el derecho naturalmente a que cada uno de nosotros defendamos nuestras posiciones ideológicas, ¿no? ¿Qué te parece a ti? A ver, un saludo también a Nicolás Vega, y cuando empezó su intervención se me vino a la mente justamente el caso de lo que se le conocía con el nombre del Payasito Vega. Y lo que se me vino amigo. Lo que se me vino inmediatamente a la mente es que Quito, por ejemplo, ya no tiene personajes. Sí, se terminaron. Y Vega era un personaje. Yo pregunto ahora, ¿cuál es la persona que anuncia por los micrófonos en el Estadio Olímpico? Yo no tengo la menor idea. Antes se sabía. Y además, ya se sabía lo que iba a decir. Porque ese personaje quiteño, de alguna manera, sintonizaba, de alguna manera, era una figura representativa, era parte de uno, era parte del estadio, era parte del fútbol. Eso ya no existe, ni en el fútbol, ni en la sociedad quiteña. La torera, tantos personajes que tuvo la ciudad de Quito, que hoy ya no lo tiene. Que sea producto eso del crecimiento de la ciudad, la metropolización, la globalización, puede ser. Pero ya no tenemos. Pero la politización apasionada también ha incidido ahí viene la otra cosa. Nuestra división, ¿no? Ahí viene la otra cosa. Lo que nosotros hemos tenido estos últimos 10 años, y yo creo que eso, lo que voy a decir, no lo sabemos todos, es una presencia de lo público, una presencia de lo estatal en todas las instancias. Incluso yo diría de las familias. El modelo de gobierno. Exactamente. Por ejemplo, familias reconocidas que se han dividido.
No quiero poner ejemplos, pero nos podemos dar cuenta con asambleístas, con ministros, etcétera, etcétera, que han terminado fraccionados. El fútbol no podía ser la excepción. El fútbol hoy día está absolutamente presente la política. Yo me pregunto, ¿era correcto, por ejemplo, la contratación de Quintero porque era el entrenador que más éxito había tenido en el fútbol ecuatoriano, lo conocía, etcétera? Es de un equipo de la costa. También era correcto que la base de la selección ecuatoriana de fútbol... ¿No estás preguntando? No, estoy afirmando. Ya estás afirmando. Era correcto también que la base de la selección ecuatoriana sea el Emelec. Pero hoy día, yo creo que la base tiene que ser la Independiente. O sea, si nosotros caemos en ese juego, que hay que cambiar a este jugador, seguimos con el mismo esquema de Emelec, los mismos jugadores de Emelec. Yo creo que el gran cambio que tiene que dar hoy día la selección ecuatoriana de fútbol es tener otra base de futbolistas, que son principalmente los del Independiente que están jugando en la altura. Ahora, ¿por qué no es posible eso? Yo creo que por la política. La diferencia sustancial que se está estableciendo hoy día entre los equipos de la sierra, de la costa, de Quito, Guayaquil, etcétera, es también en temas económicos. Por el auspicio. Por el auspicio, pero también por los impuestos. O sea, cuando uno ve cuánto paga mi equipo, nuevamente, la Liga Deportiva Universitaria, frente a lo que pagan los otros equipos, o sea, a mí sí me llama poderosamente la atención. Porque además los presupuestos que tienen los equipos son relativamente parecidos. Y con presupuestos relativamente parecidos pagan impuestos de una manera absolutamente diferente. Y yo sí quisiera, por ejemplo, en este caso a Nicolás, decirle que ABNA debería entrar en esa línea. ¿En cuál línea? En ver esta cosa tributaria. Ya. ¿Por qué unas regiones pagan más? ¿Por qué otras regiones pagan menos? Correcto. ¿Por qué en Quito los equipos de Quito pagan más impuestos que los de la costa? Veamos cuál es el drama de los equipos de Quito. Tengo el enorme gusto de presentar en micrófonos a Esteban Paz, presidente de Liga Deportiva Universitaria, el equipo más querido por los capitalinos. ¿Qué pasa con Liga? ¿Qué pasa con el fútbol quiteño tan deprimido que se muestra? Y obviamente de allí, de esos escenarios que antes surgían los líderes de toda manifestación social y política y hasta económica, como que también ha decaído. En definitiva, pensamos que tenemos una capital de la República decaída, absolutamente decaída. ¿Usted qué opina, Esteban? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a todos ustedes. Mire, hay tantas situaciones que tenemos que enfrentar, principalmente la que hemos venido tratando de buscar un acercamiento con la mayoría de los dirigentes del fútbol ecuatoriano, a raíz de la situación más vergonzosa que hemos podido pasar a nivel mundial y después obviamente a nivel nacional con la corrupción en el fútbol, ¿no? Y uno decía, eso debe ser el inicio para empezar a cambiar las estructuras, eso debe ser la puerta de entrada para empezar a pensar cómo mejoramos el fútbol, ¿no? Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Están amparados. Exactamente, ha sido muy poco la reacción. Y mire que hemos trabajado arduamente en el proyecto de la Liga Profesional, Nicolás lo conoce bien, Fernando espero que también creo que lo conoce bien, tratando de buscar un camino mejor, una mejor estructura, una mejor organización, desburocratizar al fútbol, mejorar la riqueza que puede generarse a través del fútbol a nivel comercial. Hoy no tenemos ni siquiera auspicios de campeonato, ni siquiera hemos logrado ponernos de acuerdo en cómo buscar nuevos oferentes para la televisión y nos hemos quedado con lo que actualmente tenemos, que sabemos que es por debajo de lo que verdaderamente podemos generar, una distribución lógica, no a dedo como el dictador anterior nos impuso, pero no solo eso, fíjense que no hemos invertido absolutamente un centavo en mejorar la estructura de campeonatos infanto-juveniles, es paupérrimo el campeonato infanto-juvenil. Entonces, ¿cómo queremos sacar talento para el futuro? ¿Cómo podemos generar talento? ¿Cómo podemos trabajar en talento si ni siquiera hemos mejorado la calidad de la competencia infanto-juvenil? Producto de que no hay plata en el fútbol, los equipos ni siquiera tienen plata para invertir en sus equipos del primer nivel,
peor van a poder tener para invertir en sus divisiones formativas. Entonces no hemos hecho absolutamente nada para hacerlo. Y mire lo que pasa con Deportivo Quito, el famoso fair play financiero que trabajamos en la liga profesional. El fair play financiero es un control financiero de presupuestos, que todos los equipos deben someterse. Y si los dirigentes quieren sobrepasarse de la capacidad económica del presupuesto, lo pueden hacer, lo deben hacer si es que así lo desean, pero bajo el sustento y la primicia más importante, con la garantía personal de los dirigentes y no con la garantía de las instituciones, para que pase lo que acaba de pasar con una institución tan importante como es Deportivo Quito. Mire que pierde mucho el fútbol, pierde mucho Quito al no tener una competencia, pierden los estadios, mire, Liga pierde porque no tiene ya el equipo antagonista con quien enfrentarse. Entonces, hay una pérdida enorme, además de credibilidad, por supuesto, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que no hemos hecho. Hoy ya no hay liga profesional. Ojalá la federación acoja este proyecto y ciertas partes que considere importantes las tome para poder cambiar toda esta estructura que está muy mal concebida, ¿no? ¿Pero qué hacemos, Esteban? Mire, es difícil, porque con el trabajo que hicimos en la liga profesional, Nicolás es testigo, empezaron a existir ya los celos, la hipocresía, la mentira, por debajo empezó a tejerse esta red de por qué Liga está comandando esto, de por qué los derechos de televisión tienen que salirse del actual contrato, porque aunque sea que pagan por debajo de lo que deberíamos recibir, no debería ser Liga la que comanda. Es decir, todo empezaron a maniatar y a cambiar la forma del verdadero sentido de lo que buscábamos y pretendíamos, ¿no? Entonces ya cuando empieza la codicia, la hipocresía y la mentira a ser el primer principio de origen de un cambio, entonces ya no podemos seguir trabajando. Sin embargo, no nos vamos a quedar en esto. Seguiremos insistiendo con Carlos Villasís, actual presidente, seguiremos insistiendo con los dirigentes de ABNA que estamos unidos para buscar cambios, para provocar estos cambios a nivel nacional, pero en democracia se necesita que todos estén de acuerdo, ¿no? ¿Qué hacemos, Nicolás? Bueno, yo pienso que en el fútbol de alguna forma también se mira lo que estamos viendo en el país entero, es decir, dejar de lado el bien común por defender intereses particulares. Esteban lo dice bien, un proyecto que inició con casi todos los equipos juntos, terminó en una desbandada buscando la posibilidad de seguir manejando cada quien y llevando el agua a su molino. Eso es lo que hay que cambiar. Yo sí pienso que el fútbol podría ser un ejemplo de hacer las cosas planificadamente. Pienso que existen muchos dirigentes muy solventes moralmente, gente también, y habrá que seguirse agrupando. Habrá que defender primero el bien común, el bien del fútbol. Y como decía Esteban, hay cosas que la FIFA y Conmebol están empeñados en lograr, tiene que ver con el juego limpio financiero. Se está intentando sacar una licencia de clubes profesionales para que los clubes puedan demostrar que están aptos para el fútbol profesional, y si no lo están, no podrían participar en los torneos organizados por FIFA o Conmebol. Eso va a poner una presión. La fecha parecería que es el año 2017 para empezar. Y se nos viene un congreso en enero, y debemos prepararnos para llegar a ese congreso con ponencias claras y que mejoren el fútbol. ¿Qué hacemos, Fernando Carrión? Bueno, ya dos dirigentes del fútbol algo han planteado. Yo creo que hay por lo menos dos ámbitos que habría que ponerle mucha atención. El uno, me parece que habría que discutir en profundidad respecto de los modelos de gestión de los clubes del fútbol ecuatoriano. Lo que ha pasado con Deportivo Quito, con la Liga de Loja, con otros equipos más en el país, yo creo que deben llevarnos a pensar que la célula básica del fútbol ecuatoriano
tiene que estar a tono con los tiempos. Y yo creo que ahí tiene que plantearse un modelo, yo le llamaría híbrido de gestión. ¿Por qué le llamas híbrido? Porque me parece que difícilmente uno puede establecer este es el modelo. Y sería demasiado impositivo porque hay unos clubes que provienen de instituciones, hay otros clubes que provienen de ciertos sectores de migrantes, de empresas, etcétera. Y yo creo que incluso la condición socioeconómica de sus militantes, sin duda. Entonces, de sus hinchadas, sí influyen, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en la personalidad de un equipo, en la representación, en los imaginarios identitarios, etcétera, y eso tiene que también de alguna manera tener el club. Y la segunda cosa es que yo creo que vos le ves claramente a este Auquista. Auquista, ahí está, pero me da una pena. Es un caballero de la consola. El caballero de la consola. Y la segunda cosa es el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo creo que es una entidad absolutamente fuera de tiempo. Es lo que decía hace un momento, ¿cómo es posible que tengamos una membresía en una asamblea con votos absolutamente distintos y con intereses absolutamente distintos? Los clubes de A tienen intereses distintos a los clubes de la B. Estos dos miembros de la asamblea, de los congresos, son distintos a los de las asociaciones y distintos al fútbol amateur. Yo creo que eso hay que clarificar, sea como sea, y tener una estructura distinta que yo creo que deben ser básicamente los clubes de fútbol. Y la segunda cosa es el tema de la regulación. La Federación Ecuatoriana de Fútbol prácticamente no ha regulado al fútbol. Y cuando entró a regular a través de los congresos, en la práctica eso no se llevaba, no tenía su concreción final por las relaciones clientelares que existían al interior. Así vimos cómo a ciertos clubes se les pasaba una cantidad de recursos económicos. No se sabe claramente cómo se distribuyen los recursos de la televisión, que ese es un problema gravísimo. Ahí tendría que haber una fórmula matemática explícita que todo el mundo sepa cómo se accede a esos recursos, incluso para que sea una especie de estímulo. Si yo hago tal cosa, me significa más ingresos. Si dejo de hacer esto, pierdo recursos económicos. Yo creo que si no se modifica la célula básica y si no se modifica la Federación Ecuatoriana de Fútbol, nuestro deporte fundamental va a seguir a la deriva, como me parece que está este momento. Y yo creo, como decía al principio, en la crisis más fuerte de toda la historia del fútbol ecuatoriano. ¿Por qué ha contagiado, Esteban, la crisis del fútbol, del liderazgo del balompié en los cuadros políticos, sociales y dirigentes de nuestro país? Le pregunto también lo mismo a Nicolás Vega. Vamos con Esteban Paz. Y es la última molestia, tengan la bondad. Discúlpeme, no le entiendo exactamente la pregunta. Sí. ¿Por qué el fútbol ha contagiado a la política? La depresión, la caída del fútbol ecuatoriano, esta especie de ausencia de líderes, de desgaste, de desconfianza mutua, de polarización entre la federación y el resto, que somos la mayoría, pero que sin embargo, por el lado político, por la conveniencia de carácter político, goza la federación de un amparo extraordinario a lo que debería ser. Entonces, eso nos damos cuenta las personas que no estamos en la dirigencia deportiva ni en la dirigencia política, pero la conocemos un poco más a la segunda. El fútbol era una tierra fértil para que ciudades como Quito y otras urbes importantísimas del planeta encuentren a sus líderes políticos, aunque ustedes no lo crean. De allí la mayor cantidad de dirigentes nacionales, de estadistas, de jefes de gobierno, en fin, en Europa, en España, en todas partes hemos leído, hemos visto, y buenos productos además, que se han hecho en el fútbol. Pero ya cuando se hizo el fútbol bastante mafioso, con las excepciones que hay que distinguir o destacar, o mencionar por lo menos, las cosas, Esteban, como que también han deprimido, esta cosa del fútbol ha deprimido a la ciudad de Quito en el caso local. ¿Qué opina usted?
Bueno, está claro que a nivel mundial el fútbol tiene una exposición muy, muy grande, ¿no? Y cuando se tiene medianamente éxito, cuando se tiene medianamente una exposición positiva, el efecto puede ser también en un reconocimiento popular. Pero perdón, Esteban, yo le quiero dar el ejemplo, o asumamos como un ejemplo clarísimo lo de Independiente del Valle. Mire cómo nos emocionó, cómo nos movilizó, cómo a todo un cantón y a toda una provincia y luego a todo un país le puso en un nivel de expectativa, de unidad, nuevamente a creer en los valores jóvenes de nuestro balompié, en fin. Algo entonces se está ocurriendo con los otros macanudos que por habilidad y audacia manejan el fútbol ecuatoriano desde las cúpulas. Pero por supuesto, ¿no? Mire que lo de Independiente, claro, nos vuelve a poner o nos vuelve a inflar el pecho de orgullo, porque es un equipo ecuatoriano, finalmente, el que está dando esta exposición de éxito, de buen fútbol, y nos hace al país entero, de alguna forma, que geográficamente se nos mire de otra manera, ¿no? Lo hizo Liga, y por eso el orgullo también fue muy grande, y lo viví personalmente. Entonces, pero claro que todas estas gestiones también, mire cómo influyen en la política, mire cómo influye también esos sentimientos negativos de las personas. El día de ayer escuchaba a un jugador de Guayaquil minimizando el tema de los resultados de los equipos de altura, minimizándolo. Y ¿sabe lo que más me da lástima de ese comentario? Porque claro, cada uno tiene el derecho de poder comentar y decir y criticar ya no influye la altura, o pensar en lo que quiera, pero el hecho de decir que si yo este equipo, Emelec principalmente, hubiese jugado en la altura, hubiese sido bicampeón de la Copa Libertadores, lo único que nos está haciendo ver como ecuatorianos es que en igualdad de condiciones, en el llano, no podemos, no somos lo suficientemente buenos como para poder jugar de igualdad de condiciones, y por eso tenemos que tener una ventaja competitiva, como la altura en este caso, para poder ganar algo. Entonces, me parece que eso ya, desde ahí ya se pone la situación bastante negativa. La política, por supuesto que influye, los valores del fútbol y la política no deberían ir en conjunto. Sin embargo, por supuesto que se mezclan. Si es que es con buen efecto y si es que es de una forma positiva y con el deseo de mejorar las cosas, por supuesto que se lo puede hacer, pero en gran medida no hemos visto que ese sea el efecto que queremos dar. Nicolás Vega. Bueno, sí, yo quisiera retomar un poco lo que escuché al inicio de esta conversación que tenían Fernando y tú, Gonzalo. La verdad es que el fútbol no es una isla. Yo pienso que si es que decimos la verdad, tenemos que ver que estamos en otro tipo de sociedad, en la última década tal vez mucho más polarizada, y sobre todo lleno de unos líderes que en definitiva pienso que no representan a lo mejor de la sociedad. Creo que en el fútbol pasa lo mismo. No creo que tenga que ver el tema de antes se ponía líderes políticos. Creo que en la actualidad el fútbol también. Un ejemplo es el mismo Esteban, a quien la gente le buscó por su labor dentro de Liga Deportiva Universitaria para que en algún momento pueda terciar en el tema político. No me hizo caso. Lo que me parece es que la sociedad se ha banalizado. Lo que me parece es que espacios como este, donde se puede conversar un poco más largo y hacer un análisis más profundo, han desaparecido. Hoy mandan la blasfemia, la calumnia, las redes sociales, y desgraciadamente eso va degradando la posibilidad de buscar mejoras. Lo que debemos hacer, la gente que pensamos distinto, es mojarnos el poncho y luchar contra corriente para ir consiguiendo esos objetivos que, como decía Esteban y Fernando, planteó, por ejemplo, la Liga de Fútbol profesional, que buscaba hacer cambios estructurales en beneficio de todos. Creo que no hay que desmayar y seguir por ese camino, Gonzalo. Así es, Nicolásito. Tú terminas, Fernando. Bueno, yo lo primero que diría, Gonzalo, es agradecer a Radio Democracia por la posibilidad que hemos tenido un poco más de una hora de hablar de fútbol.
Y como nos damos cuenta, el fútbol no solo es patear una pelota, ni tampoco ver si el árbitro pitó bien o mal un partido, sino que el fútbol hoy día tiene una dimensión social, económica, política, cultural, que nosotros ya no podemos evadirla. Sí. Y la segunda cosa es que el fútbol tampoco puede ser visto como algunos intelectuales lo han calificado como el opio del pueblo. A mí me parece que el fútbol tiene unas potencialidades enormes para comprender la sociedad, unas potencialidades enormes para transformar la sociedad. Son deportes que están arraigados en el pueblo, son parte de la cultura, por eso hablamos de identidades, y una de las expresiones culturales más importantes es justamente la identidad, los universos simbólicos que están atrás de estos clubes. Hemos visto el vacío que existe hoy día en la representación de Quito gracias al fútbol. Entonces, agradecer a la radiodemocracia porque hemos podido en esta ocasión mostrar la importancia que tiene el fútbol en una sociedad como la ecuatoriana que obviamente hoy día su deporte principal es el fútbol y que está absolutamente imbricada con todas las dimensiones que la sociedad ecuatoriana tiene. Eres muy generoso con nosotros. Para nosotros es una obligación que viva Quito porque la queremos mucho, entre todos los ecuatorianos, y se ha servido para revitalizar, digamos, el nervio quiteño, pues qué bueno, qué bueno. Voy a volver, ojalá, con el pájaro Febres Cordero, hablando de este sabio ignorado, iba a repetir al pájaro, Jacinto Gijón y Camaño. Creo que resulta primo en segundo lugar, ¿cómo llamaban? Primo en segundo grado, decían. La señora madre del pájaro era toda una Gijón. Sí, entonces, claro, cómo no. Claro, cómo no. Y además del pájaro. Vos que eres de la casta gigante de la quiteñidad, ¿sabes? Y es casado con una prima mía, por eso le odiamos en la familia. ¿Así? 9:23, Esteban, muchas gracias. Muchísimas gracias a Nicolás y muchas gracias a ti, Fernando. Porque hay que buscar en todo la verdad. Miles de personas nos escuchan diariamente.